Hmm, ¿Soy una buena o mala mamá? Una buena mamá. Hola, Mamá, ¿sí? ¿podemos hablar? ¿De qué? No puedo dejar de pensar en papá. ¿Disculpa? Acabé con su vida muy pronto. ¿De qué estás hablando? Hicimos lo correcto. ¿A qué te refieres? Dijiste que tenía un tumor. No sé de qué estás hablando. ¿Debería ir al psicólogo? Puedes hacer lo que quieras. ¿Puedo decirle la verdad? No sé cuál es la verdad. ¿De qué hablas? De papá. Estoy hablando de papá. Ve a donde quieras ir y haz lo que quieras hacer. Mamá, ¿puedo matar? Me llamo Corey. Tengo 30 años. Aún me sigo adaptando. Estoy muy orgulloso de mi vida actual. Tengo un buen trabajo y una familia. Pero sinceramente no debería estar aquí. No podría decirles cuántas veces he estado cerca de la muerte. La mayor parte de mi vida me he sentido perseguido por lo que padecí en el pasado y lo oscuro que fue. Debí haber fracasado hace mucho tiempo, o debí haberme vuelto adicto a algo para adormecer el dolor. Emergencia. Necesito ayuda de inmediato. ¿Dónde estás? Vivo en Mark Center. ¿Cuál es el problema, cariño? Mi padre tenía una pistola. ¿Qué pasó, cariño? Tranquilízate. Se disparó. ¿Tu padre se disparó? Sí, ¿Dónde se disparó? en la cabeza. Sucedió una tarde. Fui el primero en llegar a la escena. Me acerqué a la puerta. Cariño, ¿estás allí solo? Sí, ¿Cómo se llama tu mamá? Judith. ¿Judith? ¿Llamaste a tu mamá? No. Bien, la llamaremos por ti. ¿Bueno? Corey me abrió la puerta. Conozco a Corey desde que era niño. Tenía unos 10 años. Me tomó de la mano y me dirigió a la habitación donde estaba su padre. No sabía lo que iba a ver. Pero entré al dormitorio. De inmediato vi a Robert, su padre. Era claro que le dispararon en la cabeza. Y no había nada que hacer en ese momento. Al salir, vi a un niño de unos 10 años destruido. Lloraba. Me encontraba aturdido, conmocionado y paralizado. Sabía que mi padre había muerto, pero no lo podía creer. Recuerdo al niño decir, salve a mi padre, es mi mejor amigo. Conocí a Robert Breininger. Era muy amable y gentil. Siempre fue un hombre muy familiar. Su día empezaba y terminaba con el niño. Estaba orgulloso de su hijo. Conocí a Robert y al niño, y al ver a ese niño de 10 años así me rompió el corazón. Sabía que lo que veía no lo podía remediar, y tampoco era posible. Ahí donde está ese escalón me senté el día de la tragedia, y Corey me reveló su vida. Se sentó en mi regazo e intentó contarme lo que había pasado. Le dije a Cliff que
Cuando le pasé el arma a mi padre, tenía el dedo en el gatillo y no tenía el seguro, y que él la tomó y se disparó. Me perdí en mis pensamientos por un instante, hasta que me percaté de las otras personas y recordé que debía hacer mi trabajo, debía hacer lo mío. De repente había patrullas por todas partes y una ambulancia. Corey explicó que su padre le enseñaba a cazar y que el arma se disparó accidentalmente. Algunos de los paramédicos tenían serias dudas y se preguntaban por qué habría sucedido así. Y si hablabas con un niño, eso no tenía sentido, que Robert estuviera en la cama con tapones en los oídos. Corey les dijo a los paramédicos que cuando se disparó el arma accidentalmente, él solo la soltó, pero el rifle lo encontraron al otro lado de Robert, de donde se produjo el disparo. Era algo inconsistente. Bueno, creo que quienes estuvieron allí no analizaron bien todos los interrogantes. Ese día permití que mis emociones controlaran gran parte de mis pensamientos. Nada pasó por mi mente aparte de que fue accidental. Eso fue lo que escuché del niño y lo que mis ojos vieron ese día. Recuerdo que llegó la madre de él, Judith, y me preguntó si podía alejarlo de la escena. Recuerdo que Judith se sentó, me rodeó el cuello con el brazo y me dijo que me detuviera. No puedo olvidar lo fría que era ella. Crecí en un pueblo muy pequeño de Ohio. Tenía una sola calle que lo atravesaba y una vía férrea. Había unas 50 o 60 personas, no más. Mis padres eran Robert Brininger y Wendy Bell. Pero desde que tengo memoria, ellos ya estaban divorciados. Algunos de mis primeros recuerdos diría que son en el granero con mi padre. Siempre estaba arreglando autos. Heredé el amor por los autos de mi padre. Siempre estaba con su Mustang y, no lo sé, siempre vi el cariño y el tiempo que le dedicaba. Rob era un ávido cazador. Eso era lo que hacías cuando crecías en un área como esa. Cazar, pescar, poner trampas, cosas así. Esa área rural del nordeste de Ohio es muy tradicional para los estándares estadounidenses. Hay muchos valores familiares tradicionales. Creo que Robert Brininger encajaba bien en esa caracterización. Corey compartía mucho con su padre. Solían irse de pesca y hacer muchas actividades al aire libre. Amaba a mi padre y quería pasar todo el tiempo posible con él. Tan pronto Judith llegó a nuestras vidas, todo se fue directo a la borda. Recuerdo el día que conocí a Judith, estaba con papá. Yo tendría unos 5 años. Nos encontramos con ella en un McDonald's y almorzamos juntos. Recuerdo que la llamaba la señora del pelo amarillo porque era rubia. Ella fue muy atenta. Parecía una buena persona. En ese entonces pensaba que solo existía gente agradable. Judith tenía una hija de mi edad. Y mi papá compró una casa y con el tiempo se mudaron juntos. Robert quería hacer lo mejor que pudiera por su nueva familia. Parte de eso era darles todo lo que él tuviera al alcance. Recuerdo muy bien que comenzó a trabajar en una acería y
Para ser sincero, apenas veía a papá. Rob trabajaba en el turno nocturno y hacía muchas horas extras. Cuando llegaba a casa se veía bastante estresado. Se percibía cierta sensación de irritabilidad. No quería que lo molestaran. Robert era el principal sustento y la responsabilidad de Judith era cuidar de los niños durante el día. Judith era como la encargada. Me cuidaba y supervisaba todo lo que hacía. Era, a falta de mejores palabras, la jefa de mi vida. ¿Qué hacías cuando te enseñé cómo hacerlo? Estaba jugando. En realidad ya no pasaba mucho tiempo con mi madre Wendy. Y Judith decidió entonces adoptarme. Se mostró muy firme en el proceso de adopción. Quería convertirse en su tutora legal. ¿Soy una buena o mala mamá? Una buena mamá. Esta persona se hizo cargo de ambos roles porque si su padre no estaba en la casa la mayoría del tiempo, ella tomaría las riendas del hogar. Y eso fue difícil para Corey. Empezó a decirle a mi padre que me comportaba mal, que nunca le hacía caso y que no sabía por qué. ¿Qué haces, Corey? Ordeno mi habitación. ¿Por qué? Porque mi mamá me lo ordenó. ¿Y por qué te lo ordenó? No lo sé. Judith tenía muchos problemas de comportamiento con Corey mientras Robert estaba en el trabajo. Casi siempre me grababa y yo no sabía lo que hacía. Era como Judith le mostraba a Robert lo que hacía durante el día mientras él asistía al trabajo. ¿Estaba ordenado antes de empezar a destrozarlo? Sí. Mi padre me preguntaba qué me pasaba, qué había cambiado, y yo le respondía que no sabía. La desconexión se hizo tan grande entre nosotros que hasta donde él sabía yo era solo un niño problemático. La muerte de Robert fue catalogada como un disparo accidental. De hecho, pasé a su casa al día siguiente para tratar de hablar con Corey y ver cómo estaba. Pero Judith no me dejó hablar con él. Lo que más me preocupó de todo eso fue que lo volvió a llevar a la casa esa noche para quedarse a dormir. Eso me molestó. Vivir con Judith después del accidente fue muy raro. Ella fingía que no había pasado. Creo que para ella no era la gran cosa. Era como sigamos adelante y continuemos con nuestras obligaciones. No quería pensar en lo que le había sucedido, a él específicamente, en el trauma que soportó. No sabía qué debía hacer, estaba en conflicto y quería quitarme esa carga de encima. Corey empezó a retraerse más a medida que crecía y no interactuaba porque Judith no se lo permitía. La vida estaba bien para todos menos para mí. No se me permitía participar en eventos familiares ni nada. No se me permitía sonreír ni divertirme. No se le permitió ser niño, nunca. Mi deber era estar allí, limpiar el desorden, cocinar y apaciguarla. Era muy exigente, todo tenía que estar perfecto. La mayoría de los vecinos le temían y sentían que forzaba mucho al niño. En la comunidad no querían a Judith como su vecina. Pensaban que era muy reservada. No quería que nadie viera nada. Las persianas siempre estaban abajo. Y si alguien llamaba a la puerta, no podíamos abrirla. Debíamos permanecer callados para que pensaran que no había nadie en casa.
Judith siempre pensaba que los vecinos eran unos entrometidos que la espiaban. Por eso tenía cámaras instaladas para grabar lo que hacían. Hacía un montón de cosas raras. Pinchaba las ruedas de los autos de los vecinos y se dedicaba a perseguir a la gente pensando que ellos la perseguían también. Los vecinos tenían un perro que ladraba mucho y ella le llevaba veneno con la esperanza de que se lo comiera. Se aisló a sí misma y a su familia de todo el mundo. No se trataba de estar sola, sino de ser controladora. Así fue toda mi infancia. Judith me controlaba a menudo hasta que cumplí 18 y me escapé de la casa. Mi primera conexión real con Corey fue cuando tenía 18 años. Se preguntaba si la gente conocía a su padre y se puso en contacto conmigo. Pero después de eso me di cuenta de que realmente necesitaba a alguien. Corey necesitaba mucho apoyo y amor incondicional de alguien. Empezó a pasar más tiempo con nosotros. Lo queríamos mucho y muy rápido se convirtió en parte de nuestra familia. La mayoría de las personas a los 18 han experimentado muchas cosas. Yo, en cambio, era un niño por primera vez en mi vida. Siempre hablábamos sobre el momento de empezar de nuevo, porque era necesario. Sí, esta es una sonrisa de alguien que no le ha dicho nada a nadie. Después de irme, me faltaban tan solo 2 meses para graduarme de la secundaria. Y el proyecto final de la clase de inglés era escribir un ensayo sobre nuestro mayor arrepentimiento. Me levanté una noche y empecé a escribir que el accidente de mi padre no era verdad. Exploté en palabras. Mi padre no murió de la manera en que todos creen. Recibí una llamada del comisario. Me dijo que Corey les contó a los profesores que lo que sucedió el día de la muerte de su padre no fue accidental. Puse en palabras que lo que le pasó a mi padre no era lo que pensaban. Decidí ir a la secundaria Paulding a ver qué pasaba. Aunque habían pasado 10 años, jamás olvidé lo que ocurrió ese fatídico día. ¿Podría, por favor, indicarme su nombre completo? Corey Braininger. Ellos me llamaron aparte y se me encogió el corazón, porque pensé que me llevarían a prisión. ¿Recuerda lo que pasó ese día? Yo maté a mi padre. Bloqueé todo lo que Judith me obligó a hacer. Él nos contó que disparó intencionalmente a su padre por petición de Judith. ¿Qué lo llevó a hacerlo? Es evidente que no se despertó 2 días antes y decidió dispararle a su padre. No sé cuánto tiempo, quizá un mes antes, pero ella me dijo que tenía cáncer y que matarlo había sido idea de papá. Un día, Judith me llevó aparte y me dijo que mi papá se estaba muriendo de un tumor cerebral. Continuó diciéndome que él planeaba tener un accidente con un arma para que la familia pudiera estar cómoda con el seguro de vida.
El primer paso era convencer al niño de que eso era lo que su padre quería. Me bajé del autobús y ella estaba allí saludándome. Me puso la mano en el cuello y me dijo, hoy es el día en que matarás a tu padre. Recuerdo que la miré a los ojos y me obligó a entrar a la casa para proceder a decirme que el rifle me esperaba en el cuarto de lavado. También me dijo que debía esperar unos minutos porque ella y su hija irían a visitar a su madre y luego podía entrar a la habitación donde mi padre dormía. Habíamos hablado sobre la seguridad de las armas y la cacería y ella compró revistas y hasta una diana. Luego me ordenó que pusiera todo eso en el cuarto. Tenía que hacerlo como ella quería que lo hiciera. Me dijo que tan pronto disparara, llamara al 911 y dijera que cuando le pasé el rifle, este se disparó. Entré y él estaba durmiendo. Tenía tapones en los oídos. Cuando lo miré, recuerdo que yo lloraba e hiperventilaba. No me atreví a verlo cuando levanté el rifle. Apreté el gatillo y no pasó nada. Hizo un sonido vacío. Yo estaba muy asustado porque no sabía qué significaba. En ese momento no sabía sobre armas. Así que me fui a la sala para analizar la situación. Creí que el rifle se había dañado. Tenía 10 años, no lo sabía. Cuando volví al cuarto, estaba muy seguro de que el arma estaba dañada y que no se iba a disparar. Levanté el rifle y apreté el gatillo. No lo sujetaba bien porque creí que estaba dañado, pero se disparó. Me di contra la pared porque no lo sujetaba como era debido y eso fue lo que pasó. Recuerdo permanecer de pie luego de eso. Yo nunca olvidaré la imagen de mi padre exhalando su último aliento. Después de lo que sucedió, estaba incrédulo porque estaba seguro de que el rifle se había dañado y eso era todo. Pero yo sabía que se había ido porque lo vi morir. Llamé al 911 y les dije que mi padre se disparó. Necesito ayuda de inmediato. Mi padre tenía una pistola. ¡Se disparó! Ese día le fallé a Corey. No escuché ni vi las señales que necesitaba ver ese día. Es difícil admitirlo, pero eso fue lo que pasó. Me sentí horrible y aún sigo luchando conmigo mismo. En algunos aspectos era un caso sin resolver, pero un poco diferente en el sentido de que nadie cuestionó que estábamos hablando con el sujeto que apretó el gatillo cuando hablamos con Corey. Pero también le hablamos como a un adulto, por eso corroborar su relato a los 19 años se convirtió en un objetivo. Teníamos lo suficiente para creer que ella era quien lo había orquestado. Y a partir de ahí empezamos a revisar todo lo que ocurrió ese día. Hace 10 años no observamos los hechos con suficiente detenimiento. Ahora debemos estar atentos. ¿Qué podemos averiguar sobre Judith Hockey,
¿Qué otras pistas tendrían relación con el comportamiento y la dinámica familiar? Pasamos el año siguiente reuniendo y juntando información con el objetivo de construir el caso. Los investigadores hablaron con muchas personas que conocieron a Judith durante muchos años, que conocieron a Corey por tanto tiempo, profesores, exparejas, porque no podíamos seguir adelante con ese tipo de acusación si no creíamos en estas. Tiempo después, luego de hablar con sus antiguas parejas, nos contaron que ella los había aislado de sus familias y que había destruido sus vidas. Así confirmamos que ella era la persona que Corey describió. El panorama era bastante claro. Judith tenía una personalidad muy dominante y tenía ciertas tendencias a ser casi controladora. Era una mujer decidida a destruir todo lo que se le cruzara en su camino con tal de estar en la cima. Tuvieron que pasar 10 años para descubrir lo que había sucedido ese día. Y me avergüenzo de mí mismo por mis reacciones. Debí pensar más como un detective en lugar de como un padre. Porque en lo único que pensaba ese día era en lo mucho que sufría ese niño de 10 años. Y aún hoy me sigue molestando. Era un alma buena. Y ese día se la arrebataron. A medida que avanzaba nuestra investigación, descubrí que menos de 12 horas después de la muerte de Robert, ella ya estaba en su trabajo preguntando por su seguro de vida. Ella era una mujer muy codiciosa y no se preocupaba por Robert y Corey, solo por ella misma. Ella era pura maldad y ambición. Durante el resto de la investigación, todos los que formábamos parte del equipo estábamos cada vez más preocupados, conmocionados, perturbados por lo mucho que había sufrido Corey. Queríamos que Corey llamara a Judith para que le dijera que no podía seguir viviendo con el secreto, con las mentiras que había guardado en su interior durante los últimos 10 años. Hola. Mamá, ¿Sí? ¿podemos hablar? Todo lo que reunimos durante ese año ayudó a concretar exactamente lo que el niño nos contó. Quisimos que Corey hiciera una llamada para ver si Judith decía algo. Hola. Mamá, ¿Sí? ¿podemos hablar? ¿De qué? No puedo dejar de pensar en papá y en todo. ¿Hicimos lo correcto? ¿Disculpa? Acabé con su vida muy pronto. ¿Y si el tumor se lo hubieran podido extirpar? No sé de qué estás hablando. Me dijiste que tenía un tumor. No sé de qué estás hablando. ¿Debería ir al psicólogo? Puedes hacer lo que quieras. ¿Puedo decirle la verdad? No sé cuál es la verdad. Creo que debería ir al psicólogo porque... Ve a donde quieras ir y haz lo que quieras hacer. Bueno, Adiós. Cuando le pidió ayuda a gritos y le pidió su opinión sobre ir al psicólogo, ¿la oyeron en algún momento animarlo a ir? No, ni una vez. A ella no le importaba. Me llamo Ana Salter. Soy psicóloga clínica. La fiscalía me contactó para que evaluara e interrogara a Corey Breininger, y eso fue lo que hice. No era tan comunicativo y estaba enojado, muy enojado. También tenía miedo. Habló de que
Si veía a alguien que se pareciera un poco a Judith, se enojaría. Eso es muy típico de las personas que sufren abusos. Están muy alertas ante cualquier cosa que les recuerde al agresor original. Al crecer, nunca les pregunté a los otros niños en la escuela si los lastimaban o golpeaban. Siempre asumí que sí. No sabía que esos maltratos no eran algo normal. Judith me golpeaba cuando mi padre no estaba y él nunca llegó a saber nada de eso. Ella no lo trataba como humano, ella era malvada. Dijo que lo golpeaba. Lo untaba de heces para que ¿Por qué lloras? se las comiera. Los profesores hablaban, sospechaban de su forma de vestir. Llevaba mangas largas cuando no era necesario, y eso se debía a los moretones en sus brazos. Si la gente preguntaba, ella dejaba de golpearme, pero luego se centraba sobre todo en quemarme o torcerme el pene porque nadie me miraba allí. ¿Qué haces, Corey? Recuerdo ese día yo estaba en el baño y ella tenía un cuchillo en mis genitales. Me gritaba y amenazaba con cortármelos. Entonces oí la puerta y entró mi padre. Creí que había descubierto a Judith, pero ella me miró y le dijo, Rob, míralo, intenta cortarse el pene, acabo de detenerlo. Mi padre tan solo me miró y se enojó mucho. No creo que se trate de un niño con una rabieta. No está enojado, no lanza los objetos con fuerza. Vemos a un niño triste llorando mientras recoge las cosas y las deja caer. En ningún momento deja de llorar, luego se golpea la cabeza. Es un montaje. Ella me obligaba a desordenar mi cuarto. No quería hacerlo, no sabía por qué tenía que hacerlo. Sin embargo, me obligaba y me grababa. Si Robert creía que su hijo se comportaba mal todo el tiempo, habría reforzado la narrativa de que su hijo era el problema. ¿Qué haces? Yo creo que lo que Judith quería era que mi padre me odiara. ¿Vas a obedecerme? No. Ella lo sometía a situaciones que eran físicamente peligrosas para poder asustarlo continuamente y lavarle el cerebro. Lograba controlar al niño mediante el aislamiento, el maltrato, de alejarlo de la única persona que podía haberlo apoyado. Y todo eso la llevó a decirle que matara a su padre. Y eso hizo. Siempre me decía que existía un video de lo que realmente había pasado ese día. Y me dijo que si alguna vez iba a la policía, eso sería lo primero que me enseñarían y que iría a prisión por el resto de mi vida. Nuestra evaluación fue que él no era responsable de lo que hizo. Judith, J-U-D-I-T-H. Las alegaciones en sí
son lo que él testifica, los abusos que él sufrió en el transcurso de toda su infancia por usted, ¿comprende? ¿de Sí, verdad? por eso está aquí. Bueno, bien. ¿alguna vez le tocó el pene a Corey? ¿Se lo sujetó? ¿Se lo torció? ¿Lo golpeó? ¿Lo abofeteó? ¿Lo maltrató? No, no sé lo que ustedes quieren. Yo no maltraté a ese chico. Antes de terminar e irnos de aquí, quiero saber si siente que Corey miente y que usted no lo maltrató. No, ¿Qué puede creo decir? que tal vez alguien más lo maltrató, pero no fui yo. Ella negó todas las acusaciones del abuso y, por supuesto, negó el asesinato. Mantuvo su inocencia siempre. Estos son los cargos. Homicidio agravado, poner en peligro a un menor, varios cargos de riesgo infantil y fraude de seguros. Bien. ¿He sido claro? Bien. Y una experta en el campo psicológico habló con Corey y determinamos que todos los cargos que le acabo de leer se justifican. Las denuncias de abusos a menores suelen basarse en una historia que alguien cuenta, por lo que no siempre hay pruebas físicas. Siempre es difícil probar algo 10 años después de los hechos. Todo se reduce a la credibilidad. No teníamos ADN. No teníamos nada de eso. Teníamos la palabra de una persona. ¿Quieres a la mami, Judy? Sí. Tuvimos que hacer que el jurado viera un niño de 10 años y no uno de 19. Fue todo un reto. Cuando este juicio comenzó ya era un caso conocido en el condado de Defiance. Es un pueblo pequeño donde la tensión reinaba en el tribunal. Quería que el jurado supiera que no fue Corey quien apretó el gatillo, sino Judith Hockey. Todo el maltrato que le causó a ese pobre chico lo llevó a hacer eso. El jurado necesitaba oír a ese niño de 10 años. Cuando subí al estrado, fui incapaz por miedo de mirar en su dirección. El dolor que me has causado es algo por lo que debes pagar en el infierno. Pero encontró el valor y pudo contarnos lo que ese monstruo le había hecho. Quiero que sepas que no me quebraste. Mira dónde estás por tu abuso y negligencia. Ahora recibes lo que te mereces. Leí mi declaración y ella se dio la vuelta, empezó a gritarme e intentó atacarme. Le disparó a su padre a propósito y ahora inventa esa historia. 12 personas que no tenían ni idea de lo que había pasado escucharon las pruebas durante varios días y las analizaron hasta descubrir la verdad. Hizo un magnífico trabajo. Él habló desde el corazón. Creo que cuando se habla con sinceridad, la diferencia es grande. La defensa podía hacer todo lo que quisiera, pero no le iban a quitar lo que sentía en su corazón. Y eso fue lo que vio el jurado. Hizo un buen trabajo. Él era la pieza clave. Todo dependía de Corey. Judith fue declarada culpable de homicidio agravado por poner a un menor de edad en riesgo grave y fraude de seguros. Una maldad indescriptible, es mi opinión al respecto.
Y, durante el fallo, el juez sentenció a Judith a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es algo que me había perseguido durante mucho tiempo. Fue una mezcla de incredulidad y alivio. Finalmente se hizo justicia. Antes de dejar la corte, ella dijo que era inocente y que volvería. Sabía que durante el juicio habría algunos puntos apelables. Me refiero a que había rumores y otras pruebas que fueron admitidas por el Estado cuando no debió haber sido así. En realidad se trataba de un tecnicismo jurídico estereotipado en el que se basaba el recurso de apelación. Corey me contó de la apelación y no lo podía creer. Pensé que por fin me había librado de ella, que ya se había acabado y ahora tenemos que empezar de nuevo. Estábamos decepcionados y conmocionados por el resultado. Y lo sigo estando hasta hoy. No estoy de acuerdo con el veredicto. Pero al final la corte tiene la última palabra. Pasé la mayor parte de mi vida atemorizado por ella, y algo que siempre me dijo fue que no importaba dónde estuviera, me encontraría. Y bueno, es algo que aún vive en mi mente. No puedo decir que no tengo miedo. Mentiría, estoy asustado. Tiene que estar alerta. Asegurarse de que ella no esté cerca y tome represalias. Siempre pienso que está en alguna parte, al acecho. También temo por las otras personas en su vida. No puedo predecir de lo que es capaz ahora, pero logró destruir la vida de un joven. No puedo imaginarme ser Corey y despertarme siempre con ese dolor. Sigue luchando contra la culpa. Cada noviembre le afecta. Le aflige mucho. Espero que aprenda a perdonarse. Es el mejor ejemplo de un guerrero. Hay tantas cosas que podrían haberle pasado y no pasaron. Es un milagro. Todos los días antes de acostarme, rezo y menciono a mi padre. Pienso en él durante el día. Sé que si ahora llevara una vida negativa, ofendería su legado. Por eso me esfuerzo en ser lo mejor posible para honrarlo.